العرضي الذي أظهر فيه سوف ينشر إن شاء الله، وسوف نقرأ فيه التطور الذي عرفته قرارات التهجير في إسبانيا. الآن ننتقل إلى عرض آخر، وهو للباحثة إريكا فيلد من جامعة نيويورك، وموضوعها هي باحثة في هذا الميدان عن الأندلسيين في الأندلس وفي الفلبين، وأيضا في الولايات المتحدة في جنوب أمريكا. فلتتفضل مشكورة. عنوان عرضها هو الإيديولوجيات اللغوية في تمثلات الموريسكيين. الإيديولوجيات اللغوية في تمثلات الموريسكيين. شكرا. صباح الخير، أنا اسمي إريكا فيلد، وأنا طالبة في برنامج الدكتوراه لجامعة نيويورك. نعم، أنا سأتكلم الآن باللغة الإسبانية. أنا آسفة. أوكي. Antes de empezar, me gustaría agradecer al comité de organización y en particular a Mohamed Reda Bouchar por haberme invitado a presentar. Estoy muy contenta de poder estar aquí y de poder dialogar con ustedes. Hoy voy a hablar sobre la presencia de los moriscos en las Américas y quiero desarrollar más que nada unas preguntas metodológicas relacionadas con nuestro acercamiento al estudio de esta presencia. A pesar de la prohibición a los andalusíes de pasarse a las Américas, sabemos que algunas personas de descendencia musulmana sí que hicieron el viaje al Nuevo Mundo, bien como esclavos, bien como individuos libres. La fuente más importante en la que consta la presencia de los andalusíes en las Américas son los registros de causas inquisitoriales, de los cuales surge una serie de preguntas en relación con cómo las sociedades con el Islam en España viajaron y se desarrollaron en el contexto del Nuevo Mundo. En la primera parte de esta presentación voy a ofrecer un breve recorrido de cómo los investigadores se han acercado a la cuestión de la presencia de los andalusíes en las Américas, y en la segunda parte voy a proponer que un análisis de la situación lingüística que pinta, por ejemplo, Pedro Calderón de la Barca en Amar después de la muerte, nos puede ofrecer una perspectiva sobre las ideologías lingüísticas del mundo hispano y su interacción con esta población andalusí en las Américas. Aunque existen estudios anteriores, por limitaciones de tiempo, me gustaría empezar nuestro recorrido con los trabajos llevados a cabo en los años 70 y 80. La historiografía de esas décadas se enfoca más que nada en establecer el hecho de que se prohibía a los andalusíes el pasaje a las Américas porque las autoridades españolas temían que los andalusíes obstaculizasen la evangelización de las personas indígenas. Luis Cardillac, por ejemplo, subraya, y cito, es interesante señalar cómo para el emperador el problema morisco y el de los esclavos bereberes no es más que uno, ya que para los españoles ellos representaron un único riesgo, la posible introducción del Islam en las Indias. Bien. Otra aportación importante de ese periodo es la de Peter Dressendorfer, y su estudio reconoce que las fuentes de las cuales disponemos sugieren que esta población era extremadamente menor, ¿no? Minoritaria. Entonces, hasta hoy en día se ha encontrado solo una treintena de casos en el Archivo General de la Nación en la Ciudad de México. Y son casos inquisitoriales que involucran a individuos de la región mediterránea acusados de ejercer prácticas islámicas en el Nuevo Mundo.
Entonces, dada la escasez de esta presencia, Jassendorfer sostiene que su estudio no debería buscar pautas de influencia en la cultura mexicana, por ejemplo, sino debería enfocarse en la conciencia del Islam por parte de los cristianos en el Nuevo Mundo y su concepto del Islam y de los andalusíes como un rival, ¿no? Por el intento de cristianizar a los indígenas. Mientras que esta observación para mí es urgente por reconocer que los colonizadores españoles seguían negociando su conciencia de y su relación con el Islam ya en las Américas, creo que insiste en una visión un poco tajante de los andalusíes al concebirlos siempre como musulmanes resistentes y secretos. Amalia García Pedraza ha señalado este problema historiográfico con la siguiente aserción. Cito: el morisco queda definido como un moro encubierto, hereje secreto, en el que sobraba el bautismo y faltaba la fe. Entonces vemos un concepto de estas personas con muy poca variedad, ¿no? Que no les deja mucha agencia y que son todos iguales, ¿no? Y quiero matizar un poco esta idea. Bien, entonces, más recientemente, en su libro Forbidden Passages, Carolyn Cook apunta a cómo el proceso de las causas inquisitoriales participa en la creación de un cuerpo de conocimiento sobre las costumbres islámicas o moriscas. Y como explica Caroline Cook, a través de la solicitación de confesiones, los inquisidores se implican de forma simultánea en la producción de un cuerpo de conocimiento en relación con las prácticas musulmanas. Y las noticias de las cuales circularon a otros tribunales, incluidos los de las Américas. Entonces, en las Américas siempre la imagen de las personas musulmanas viene a través de estas fuentes inquisitoriales, y este sí que es un problema, ¿no? Pero sabemos que la Inquisición mantenía un marcado interés en la diseminación de estas imágenes para poder seguir identificando a estas personas, ¿no? Vale. Se publicaron, por ejemplo, edictos de fe en las que se listaba unas características y unas prácticas que ellos habían determinado como indicios de una dedicación al Islam. Bien, una de las principales preocupaciones de Cook en su estudio es identificar cómo los españoles imaginaron a los andalusíes. Otro investigador, Alessandro Banoli, comparte esta preocupación con un especial interés en las mentalidades de los inquisidores y sus posibles conexiones ideológicas entre el uso del árabe y el Islam y su trayectoria en el Nuevo Mundo. Entonces, para dialogar con los trabajos de Cook y Banoli y su interés en el estudio de las percepciones de los andalusíes, quiero incorporar la consideración de lo que varios especialistas de la antropología lingüística llaman ideologías lingüísticas. Y este término se refiere a las percepciones culturales que rodean cierto idioma o cierta manera de hablar, y como nos enseña la antropóloga Carolyn Willard, las ideologías lingüísticas elucidan la intersección entre el lenguaje y los humanos en un ámbito social, ¿no? Entonces, las preguntas que me gustaría considerar en lo que queda de esta presentación son: ¿hasta qué punto son útiles las ideologías lingüísticas de finales del siglo XVI y XVII para interpretar las representaciones de la Inquisición novohispana de los andalusíes?
y cuáles son las fuentes que tenemos como para considerar cómo eran estas ideologías, ¿no? Y luego también quiero considerar estas preguntas viendo un caso en particular, que es el de María Ruiz, y es un caso inquisitorial que tuvo lugar en la Ciudad de México en 1594. María nació en el pueblo granadino de Albolote alrededor del año 1564. 30 años más tarde se denunciaría a sí misma ante el Tribunal de la Inquisición en la Ciudad de México. Y a lo largo de su testimonio descubrimos que su familia se trasladó, que es una palabra polémica, de Ciudad Real de Albolote a Ciudad Real después de la Guerra de la Alpujarra. Digo que trasladar es un verbo no muy adecuado porque parece por la fecha y por lo que nos cuenta María Ruiz, que esa fue más bien una expulsión del Reino de Granada a Ciudad Real después de la Guerra de las Alpujarras. Bien. Antes de mudarse a Nueva España, María se casó con Rodrigareza, un cristiano viejo y mercader de vinos, con quien cruzaría el Atlántico. A lo largo de varios años, María nos cuenta que ella oscilaba entre la fe católica y la islámica. En su testimonio revela que al final confesó que quería salvarse en la ley cristiana, pero que había seguido practicando algunos ritos del Islam después de haberse bautizado. Y su confesor le dijo que no podía absolverle de haber seguido practicando estos ritos islámicos y le dirigió al Tribunal de la Inquisición. Luego, en su confesión ante el tribunal, una de las costumbres de María que llama la atención de los inquisidores es su práctica de rezar en árabe. Y vemos en el texto incluso algunas líneas en un árabe castellanizado, ¿no? Que siempre encontramos estas palabras a través de la mano del escribano empleado de la Inquisición, además. Entonces eso nos presenta con un obstáculo para entender, para saber qué eran estas palabras verdaderas. Y es difícil evaluar hasta qué punto esta transcripción nos puede decir algo. Si bien habría que mantener siempre en consideración esta dificultad, me gustaría enfocarme menos en las palabras concretas que encontramos en la documentación y más en una exploración de las percepciones ideológicas que las rodeaban. Para ello, quiero señalar además cómo las aportaciones de los estudios literarios pueden ofrecer una óptica esclarecedora que arroja luz sobre las preguntas en relación con la presencia del árabe en los expedientes inquisitoriales novohispanos. Bien, voy a terminar en unos minutitos. Donia, 2 minutos. Ok, bien. Pensando, por ejemplo, en la obra Amar después de la muerte de Calderón de la Barca, él nos ofrece una imagen de la situación lingüística muy multifacética. Muchas veces los estudios de esta obra se enfocan en el habla de Alcuzcuz, que es un morisco gracioso, es un personaje muy estereotipado y usa un español no estándar. Y eso también quiere establecer en la obra su dedicación al Islam pero yo creo que sería interesante enfocarnos más en dos personajes diferentes, que son Doña Isabel y Tusaní.
la representación de estos dos personajes, no voy a entrarme mucho en el detalle, pero da una imagen muy diferente, ¿no? Por ejemplo, Isabel, en las últimas líneas de la obra, se describe a sí misma como morisca en la voz y católica en el alma. Y quiero sugerir que muchas veces también hablamos de esta tensión entre ser morisca en la voz y católica en el alma, pero si miramos también otras representaciones literarias y tenemos en cuenta las obras históricas publicadas en el siglo XVI y XVII, como La doctrina cristiana en lengua arábica de Martín Pérez de Ayala, vemos que el árabe sí que tiene un papel que puede tener un papel en la evangelización. Entonces puede haber una conexión mental entre el uso de árabe, que es más flexible de lo que a veces pensamos. Gracias. Okay. Y eso, que tenemos que tener en cuenta esta imagen multifacética y las percepciones diferentes de los idiomas cuando analizamos estos documentos. Shukran.